Damas y caballeros, magistrados monetarios todos, bienvenidos a esta nueva cita con las charlas del Volcanumis. En primer lugar, estamos a punto de cumplir 2 años con el proyecto Volcanumis, un proyecto que se inició con el fin de hablar de nuestras grandes pasiones, la numismática y también la historia en las que las monedas estuvieron circulando. Además, no podemos estar más contentos porque hemos llegado a los 1000 suscriptores. En este tiempo, la parte de YouTube ha ido sufriendo cambios, altibajos, modificaciones, hasta que ya, bueno, pues ya ha sabido lo que quiere ser de mayor. Sobre todo, una ayuda para todos vosotros, los coleccionistas, amantes de las monedas, amantes de la historia, y en el que el objetivo es el aprendizaje. Y, por supuesto, un entretenimiento para todos nosotros. Así que, bueno, os quiero dar las gracias por haberos suscrito a Volcanumis y para los que estéis viendo este vídeo y no os habéis suscrito aún, pues que os suscribáis. Tras esto, no voy a hacer esperar más a nuestro invitado. Tenemos la suerte y el privilegio de contar hoy con el doctor José Soto Chica. Lo he llamado y él de manera muy afable ha acudido para que charlemos un poco sobre el Imperio Bizantino. Un imperio que, a diferencia del Imperio Romano de Augusto, de Trajano, de Marco Aurelio, nos resulta a algunos un tanto confuso, a la par que exótico. Mi objetivo, trayendo a una persona tan capaz en este periodo, es para que los amantes de la numismática, que están al día con monedas de este periodo o no, y a los amantes de la historia, que puedan desenvolverse con algo más de soltura y familiaridad en este periodo histórico que duró unos 1000 años. Pero antes de todo esto, quiero conocer y que a su vez conozcáis a José Sotochica, exmilitar, un luchador de la vida, historiador, académico, escritor y tengo entendido que una buena persona. Ahora os voy a mostrar este libro que tengo aquí, que yo creo que os sonará muchísimo, El águila y los cuervos. Y creo que una imagen vale más que 1000 palabras para comprender un poco las inquietudes de nuestro invitado. Así que bueno, José, no sé si te puedo llamar José, doctor, no sé Sí. cómo quieres que te llamen. ¿José está bien? José o Pepe, como tú prefieras. Bueno, Pepe ya es demasiada confianza, no sé si... Pero bueno, José, yo te voy a llamar José. Muy bien. José, en primer lugar, pues bienvenido a Volcanumis. Así que Muchas bueno, gracias por la pues invitación. bueno, es un honor, ¿eh? Es un honor que estés aquí. En segundo lugar, bueno, pues te hago la pregunta que les hago a todos los invitados que vienen a esta ceca de Volscan, porque Ujú, estamos en Volscan, yo soy de Volscan, ¿vale? Y aquí hubo ujú. una famosa ceca. Así que Sí. bueno, la pregunta es, ¿qué edad tienes? ¿De dónde eres? ¿Y qué es lo que has hecho para dedicarte a lo que te dedicas? Y hoy vayamos a hablar, tú y yo, sobre el Imperio Romano de Oriente. Pues como acabas de decir, soy José Sotochica, nací en Santa Fe, provincia de Granada, el lugar Ujú, donde se firmaron las capitulaciones de rendición de Granada en 1491, el 25 de noviembre, y sí, el lugar donde se firmó el 17 de abril de 1492 las capitulaciones entre Cristóbal Colón y los reyes católicos que darían lugar al descubrimiento de América, ¿no? Pues desde pequeño me apasionó la historia y bueno, y me dediqué a muchas cosas, pero siempre con la historia en el bolsillo en forma de libro. Luego fui militar profesional, estuve en Bosnia-Herzegovina durante la guerra en 1995 y luego pues un accidente en acto de servicio pues me costó una pierna y la ceguera y me obligó a replantearme mi línea profesional, de manera que dejé la milicia y regresé al lugar donde realmente siempre había estado, que era en la historia, ¿no? En esa pasión por la historia. Lo que pasa es que ahora pues iba a afrontarlo de una manera académica, primero haciendo la carrera aquí en Granada, en la Universidad de Granada, luego doctorándome en historia medieval ujú, y llevo pues 24 años siendo investigador del Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de la Universidad de Granada. He estado durante bastantes años como docente y como investigador en la universidad. Ahora solo estoy como investigador en el Centro de Estudios Bizantinos y he enfocado, dándole un nuevo giro a mi carrera profesional, pues esa carrera hacia la divulgación de calidad a través de ensayos como Imperios y Bárbaros, La Guerra de la Edad Oscura, o como Los Visigodos, Hijos de un Dios Furioso, o como el libro que acabas de mostrar, El Águila y los ujú. Cuervos, o como Leovigildo,
Rey de los Hispanos, que salió el 2 de noviembre y va ya por su segunda edición, y también con las novelas históricas, novelas como Tiempo de Leones y Los Caballeros del Estandarte Sagrado, que están ambientadas en Bizancio, en el siglo VII, o Ujú. como El Dios que habita la espada o Bajo el fuego y la sal, que también tiene mucho que ver con Bizancio, o como la que acaba de salir ahora, Egilona, reina de Hispania, ¿no? Que también hay personajes bizantinos como el famoso conde Don Julián, que realmente era el último patricio y conde bizantino en el Ujú. Estrecho, ¿no? En Secton, en Ceuta. Y bueno, a grandes rasgos, pues ese soy yo y esa es mi carrera, y por eso estoy aquí, porque yo me he formado realmente como bizantinista, sobre todo en el periodo de los siglos VI, VII, VIII, bizantinista, iranólogo y eso que antes llamábamos primer Islam. Sí, 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 sí. Oye, oye, y una pregunta, a lo mejor, bueno, es un Sí. poco personal. Cuando te decidiste cambiar un poco por lo que te sucedió, ¿no? De vida, Ujú. em, ¿qué pasó? ¿Qué reflexiones? ¿Cuál fue la gran reflexión para decir, mira, voy a hacer esto? Pues precisamente que la vida te da una oportunidad, es decir, yo debería de estar muerto. Y aquel día lo lógico y lo que yo pensaba mientras que estaba tirado en el suelo era que iba a morir. Entonces, cuando pasan 14 días y despiertas y no estás muerto, Ujú, pues te planteas muchas cosas. Te planteas que quizás deberías de aprovechar mejor la vida y que quizás esa pasión que siempre has albergado desde que tienes uso de memoria, porque yo siempre he sido una apasionada de la historia desde que leí mi primer libro, libro de verdad, no cuento, con ujú, 7 años, pues que no podía desaprovechar esa segunda oportunidad, de manera que unos meses después, cuando todavía me estaba recuperando de las heridas, pues ya estaba matriculándome en la Universidad de Granada para hacer la carrera. Es decir, que básicamente es eso, tomar conciencia de que la vida, por muy joven que sea, yo tenía 24 años, la vida es ujú. breve y que las segundas oportunidades no puedes desaprovecharlas. Sí, 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 no, no, la verdad es que es una biografía tuya bastante interesante. Bueno, pues bueno, tras esto vamos a hablar ya un poco del tema que nos ocupa. Respecto al Imperio Bizantino, las Ujú, ideas preconcebidas que se pueden tener a priori para este periodo pueden ser unas palabras clave, ¿no? Pues transformación, también continuidad, ujú, griego, cristianismo, Constantinopla, resistencia, debilidad, pérdidas de territorios. Para que vayamos desmontando o afianzando estas ideas que los ignorantes sobre el tema podamos tener, y para que muchas de las personas que nos están escuchando, nos están viendo, y yo podamos hacernos una idea general sobre este periodo, sus gobernantes, sus villanos, sabiendo de que se trata de un periodo amplísimo, quería saber si todo esto que queremos abordar es demasiado ambicioso o podemos hacer algo al respecto. Vamos En a el... hacer algo al respecto, aunque la clave está en lo que acabas de decir. Estamos hablando de 1000 años. Estamos hablando de una historia de 1000 años. Eso quiere decir que tenemos que ponerlo en contexto para ser conscientes de esa magnitud. 1000 años en Occidente es la distancia que separa la caída del Imperio Romano de Occidente, 476, Ujú, de los Reyes Católicos y del pleno Renacimiento. Es decir, de manera que tomar a Bizancio de una sola vez, entre comillas, es arriesgado en ese sentido, porque la distancia que hay entre pues, los primeros emperadores de Oriente, ¿no? Una vez ujú, que se produce definitivamente esa separación en 395 y la muerte en combate del último emperador, pues es que estamos hablando de un periodo de más de 1000 años, ¿no? Es decir, mucha distancia. El Imperio Romano de Oriente pasa por muchas fases, no siempre son fases de retirada y decadencia, sino que hay fases de ampliación y de brillo sin igual que se van sucediendo. Estamos hablando, por lo tanto, no de una historia continua, sino de una historia con altibajos, con ujú, retrocesos y avances, con giros de fortuna, en la que aquel imperio del año 324, si tomamos como fecha la victoria de Constantino y los primeros inicios de lo que iba a ser Constantinopla ujú, definitivamente, o si tomamos como referencia la separación definitiva de ambas partes del imperio en época de Teodosio I el Grande, ujú. tomemos la que tomemos, pues estamos hablando de un periodo larguísimo y por lo tanto que aquel primer imperio romano de Oriente pues va a terminar siendo
radicalmente distinto del último imperio romano de Oriente, ¿no? Claro. Bueno, pues en este caso, si algo podemos hacer, pues ya Ujú. vemos que que la empresa en el poco tiempo que tenemos es complicada, pero bueno, tenemos a José que, que nos lo va a facilitar todo bastante. Entonces, en este caso, como algo podemos hacer, como tú has dicho, vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos para abordar todo esto? Lo primero que deberíamos de abordar es los términos, porque Bizancio es un término puramente historiográfico. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un término inventado por historiadores, y además por historiadores que no querían a Bizancio. Mm, Esta es la primera trampa. Es decir, quien va a empezar a escribir la historia de este imperio fabuloso, impresionante, de más de 1000 años, son personas que tenían una suerte de superioridad moral sobre ese imperio sobre el que van a historiar. Por eso lo llaman bizantino, porque mm, consideran que no puede ser romano, que debe de ser decadente, orientalizante, como si orientalizante fuera un menoscabo, ¿no? Femenino, que se decía entonces, mujeril, por supuesto corrupto, por supuesto. Es decir, todo esto comienza siglo XVI-XVII, haciéndose la historia de este mundo que ha caído en el siglo anterior definitivamente, 1453, y quienes nos van a hacer su historia son fundamentalmente europeos de Occidente, franceses en un principio, que desprecian profundamente a ese imperio que van a historiar y por lo tanto consideran que ellos son los auténticos romanos, los herederos de Roma, y que esos bizantinos no merecen el título de romanos. Así que ya tenemos, digamos que un ujú, problema de partida, que es que durante mucho tiempo la historia de este imperio la han hecho historiadores que, digamos, tenían ya un prejuicio sobre el tiempo y el imperio que iban a historiar. Eso es lo primero. Lo segundo, que estamos ante Roma más allá de Roma, porque este imperio, al que llaman bizantino, realmente no es otra cosa que el imperio romano. Al principio, Imperio Romano de Oriente, y a partir de 476, Imperio Romano sin más. Ellos son los auténticos romanos. Y esto se nos olvida continuamente. ujú. Sí, sí, parece como que esa idea, ese inconsciente colectivo, si lo podemos llamar así, ha triunfado. O sea, la leyenda negra, entre comillas, Sí, sobre el Imperio Bizantino ha triunfado en nuestras mentes más que nada por sí, las ideas que os he puesto antes. Esas ideas que os he dicho, cristianismo, debilidad, pérdidas de territorios. O sea, esa sí, idea está muy, pues sí, bueno, muy enraizada. Y sí. oye, ¿y esto por qué es? ¿Por qué lo Primero, por veían lo que te he así? dicho, por ese Ujú, prejuicio moral barra intelectual. Es decir, dad en cuenta que es un imperio que termina cayendo, ujú, ¿vale? Digamos que siempre se hace leña del árbol caído. A ellos han fracasado. Nosotros, estamos hablando sobre todo al principio de historiografía francesa, empieza en el 16, pero sobre todo ya en el 17, 18, ¿vale? Que ujú, se consideran que han creado, esta historiografía francesa está muy pagada a sí misma. Francia es el centro del universo, ¿de ujú, acuerdo? Y todo aquello que no tenga que ver con nuestra historia, que es una historia occidental y por lo tanto heredera de la vieja Roma, de la Roma de ujú, Occidente, pues debe de ser necesariamente decadente. Ahí tienes a Montesquieu, que escribe una historia de la decadencia de los romanos. Y luego, pues vas a tener multitud de obras escritas en el siglo XVIII, ¿no? O vas a tener también en Inglaterra a Gibbon, que escribe la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. sí, Y sí. yo os pregunto, ¿puede haber 1100 años de decadencia? Esa concepción que se genera primero en Francia y que luego salta a Inglaterra, de considerar que todo lo que hay después de Marco Aurelio es pura decadencia, ha calado profundamente en nuestra forma de entender el mundo. ¿Por qué? Porque tú creas un canon, ¿vale? Ese canon lo estableces en el momento que tú consideres. A veces se establece en la República y por lo tanto todo lo que es posterior a la República es decadencia. A veces se establece en la época de Augusto o de César o de Trajano o de Marco Aurelio. Ujú, Claro, la historia tiene la mala fortuna de evolucionar. Si tú estableces un canon, si tú fijas que esto es lo bueno, lo óptimo, lo romano. Desgraciadamente los siglos pasan. Uno no puede pretender que el mundo siga tal cual. Y ujú. si tú ya has fijado el canon, esa evolución natural se transforma en decadencia, porque se está apartando del canon. Esa es la trampa.
Claro, Sí, digamos Bizancio va a que vivir es, 1100 años. Se va a apartar del canon, sí o sí. claro, ¿Me entiendes? claro. Necesariamente. Y luego fíjate que eso ha calado tanto que lo tenemos hasta en el lenguaje. Esta es una discusión bizantina. Sí, Como si como si ¿quién no tuviera fuera el niño? importancia, una tontería, sí, 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 sí. Exacto. Sí, Tanto ha sí, sí. calado porque se ha prefigurado esa historia, se ha condensado 1100 años y se ha condensado bajo el epígrafe o el estigma de la decadencia continua, inexorable, que necesariamente debe de llevar a la ruina. Sí, sí. Bueno, y además, estos 1100 años de historia bizantina o historia del Imperio Romano Oriental, nos vamos a hacer el juego a estos. Claro, o sea, también separan una edad fijada por historiadores también, ¿no? Una edad entre otra, ¿no? La edad antigua Sí, de la sí, edad moderna. O sea, sí, para tenemos mí. la edad media, claro, hay una edad media que nosotros Ujú. tenemos en mente, ¿no? Los caballeros, todo esto, y luego tenemos la edad media de Bizancio, porque parece Sí, que Bizancio es una cosa aparte, es una cosa como que funciona en paralelo a la edad media que todos conocemos, ¿no? Pero ahí estaba, es que claro, el cine tal ha maltratado tanto a sí. Bizancio que casi lo ha tapado, lo ha ocultado, que es que no, o sea, no lo hemos visto, no sabemos, por eso he dicho yo que es algo exótico, es algo que... Claro, claro, porque no se pliega a esos estándares que se generan en el Occidente básicamente a partir de la historiografía francesa. Sí, también nuestro concepto de Edad Media deriva de esa historiografía francesa, sobre todo siglo XVIII. ¿Qué quiero decir? Que la Edad Media que todos tenemos metida a martillazos en la cabeza Ujú, es la Edad Media feudal. Y luego tenemos el paradigma de que ese feudalismo, canónicamente hablando, es decir, conforme se define el feudalismo, solo existió realmente en Francia, en Gran Bretaña, en parte de Alemania, en algunas zonas marginales del norte de España, etc. Y poco más. Poco más. La mayor parte de Italia, por ejemplo, de la península ibérica o todo el Mediterráneo, ujú, no estuvieron bajo un régimen feudal en ningún momento de la Edad Media. Más aún, Bizancio, el Imperio Romano de Oriente, nos destroza el paradigma medieval, porque yo te puedo, por ejemplo, decir que allí no se pierde en ningún momento el contacto con el legado antiguo. Es decir, no hace falta recuperar a Aristóteles o a Platón porque nunca se han perdido. No hace falta recuperar la medicina griega porque nunca se ha perdido. No hace falta recuperar la ciencia griega porque nunca se ha perdido. Es decir, la primera operación de separación de siameses se hace en Constantinopla en el siglo X con éxito. Las ujú, operaciones de traqueotomía con éxito se hacían en el siglo VII en Constantinopla. La universidad, vamos a llamarla así, para que entendamos el concepto en Occidente, de Constantinopla, se funda en 425 y funciona de forma ininterrumpida. Es decir, es que el propio Imperio Romano de Oriente nos rompe esa visión impuesta por la historiografía francesa, sobre todo desde el siglo XVIII, de una edad media oscura en la que se pierde el contacto con la... y que nunca existió, ¿eh? Que eso nunca existió. Esa edad media la tenemos todos en la cabeza, pero nunca existió. Pero es que además, en Oriente, no solo es que no existiera, es que no se enteraron. ujú. O sea, son ideas erróneas que tenemos en la mente, totalmente erróneas, o sea, ideas muy alejadas de lo que, no digo la realidad, porque la realidad es muy complicada conocerla, ¿no? De realmente lo que pudo, lo que fue, pero bueno, bastante alejada de lo que realmente debió ser. Entonces, Sí, bueno, visto un poco todos estos errores que tenemos mentales y esta importancia que es el Imperio Romano de Oriente, luego llamado Imperio Romano, o sea, siguió el Imperio Romano hasta la caída de Constantinopla. Bueno, pues vamos a empezar un poco desde el principio, digamos, desde esta división, o no sé, ¿desde dónde quieres empezar? ¿Desde que Constantino funda Constantinopla o desde Teodosio? ¿Desde dónde podemos empezar? pues es una de esas preguntas que nos hacemos de forma casi retórica los bizantinistas y hay algunos que arrancan con Diocleciano incluso, porque en cierta manera la concepción del Estado romano cambia con Diocleciano y va a ser la que en buena medida se prolongue al menos hasta el siglo VII. Ujú, Otros empiezan con Constantino y su fundación de Constantinopla, otros se van a Teodosio, otros incluso pues prolongan esa etapa pues hasta la época de Zenón, ujú, 476, 77, en fin.
al gusto, ¿no? Como digo yo, al gusto. A mí me gustaría, yo creo que quizás la fecha más útil para comprender la evolución diferente de Oriente es 395, es la división del imperio a la muerte, finales de enero, primeros de febrero, de Ujú, Teodosio I en Milán, cuando divide el imperio entre sus dos hijos. ujú. Esta división, a ver, te hablo desde la completa ignorancia, ¿eh? ¿Esta Ujú. división fue motivada por algo o es algo inesperado? ¿Es algo que ya se planteaba por el tema de administración de territorio? Sí, 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 te Vale, respondo. vale, Esto era una sí, constante en el Imperio Romano, ¿vale? Sí, sí. nosotros tenemos una idea un poquito, digamos, alejada de la realidad de lo que fue el Imperio Romano. Siempre creemos Mm, que había un emperador y un imperio. La norma no fue esa. La norma fue que la gestión, la administración del imperio a menudo contó con más de un emperador. Si bien porque nombraba ya en vida a su sucesor y empezaba a otorgarle pues poder, ¿no? ujú, ujú, O bien porque directamente pues, se consideraba que era muy difícil de administrar un territorio tan grande y se solía dividir. Pero tenéis que tener en cuenta una cosa, no es que el imperio se divida, el imperio siempre es uno, lo que se divide es su gestión. Por ujú, ejemplo, cuando un emperador en Constantinopla promulgaba una ley, esa ley se aplicaba en todo el imperio, aunque hubiera otro emperador en Milán o en Rávena, y viceversa. Sí, el ujú. imperio de jure sigue siendo uno. Lo que ¿Te pasa es que refieres, perdona, te refieres, por ejemplo, a la época de los tetrarcas donde... eh, Incluso antes mm, con Galieno, incluso antes con los emperadores de finales del siglo II y del siglo ujú, III, es ujú, bastante común que haya al menos 2, 3 y hasta 4 emperadores, ¿vale? Con distinto grado, a veces simplemente uno tiene el título de Augusto y el otro es el César o el heredero, pero digamos que de forma real, efectiva, a menudo ujú, estuvo dividido en, digamos, centros de gestión diferentes, ¿vale? Si no era una idea nueva, ¿eh? La que Teodosio pone en marcha en 395, digamos que era la norma, no ujú, era la ujú. excepción. La excepción ya era que solo un hombre gobernara todo el imperio, ¿vale? Esa era la excepción. ¿Por Vale. qué? Porque a menudo se nos olvida cómo era el mundo. Yo te digo, 4 millones de kilómetros cuadrados y 60 millones de habitantes y suena ya fuerte, potente, ¿verdad? Hoy día en el mundo, que yo sepa, si no me falla la memoria, solo hay 5, 6 estados que superan esta cantidad de kilómetros cuadrados, ¿vale? Ujú, ¿Vale? Todavía hoy sería un imperio grande, ¿vale? Pero no es así como hay que medirlo. Hay que medirlo en tamaño relativo. ¿Cuánto se tardaba de viajar, por ejemplo, de York, de Boracum, en ujú, Inglaterra, ujú, a, ¿qué te digo yo? A Edesa, que hoy estaría en el sureste de Turquía, en la frontera con Siria, o de Lisboa a Amida, que estaría también en la frontera de Turquía con Irak, en este caso. Pues estamos hablando de 100 días de viaje, ¿vale? Estamos sí, sí. hablando de 100 días de viaje. Ahora os invito a pensar en nuestro mundo actual. Cualquiera de nosotros, si nos lo proponemos y tenemos dinero, podríamos darle la vuelta al mundo en 2 días. Ujú, Estamos hablando de que si la tecnología lo permite, en 2030 o 2035 o 2040 vamos a ir a Marte, y vamos a tardar 180 días. Es decir, que para un romano ir desde Lisboa, desde Olisipo a Amida o Yarquivir, ese viaje significaría casi, casi lo que hoy ujú, significaría para nosotros ir a Marte. Esa es la medida del imperio. Y claro, ujú, ujú. un imperio así es difícil de administrar. Cuando el emperador estaba en Treveris, que hoy está en Alemania, enterarse, tener conciencia real de lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en Tripolitania, pues era muy complicado porque tardabas literalmente meses en tener toda la información sobre tu mesa y poder tomar una decisión. Sí, Esta era sí. la dificultad. Por eso el imperio tiende una y otra vez a ser dividido para poder ser gestionado mejor. Claro, claro. Sí, 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 sí. Cierto, cierto, cierto. Lo que pasa que, fíjate, con estos, con los hijos de Teodosio, em, claro, ahí sucede esta división, pero parece que ya no ya está. O sea, uno por un lado y Sí. otro por otro, Ujú. ¿no? Sucede eso. Sí, sí, sí. Digamos que lo excepcional aquí no fue la decisión, sino el resultado. Ujú, Antes se había dividido ya el imperio, por ejemplo, Constantino lo divide entre sus 4 hijos, perdón, ujú, 3, entre sus 3 hijos supervivientes, ¿de ujú, acuerdo? No, digamos que, por ejemplo, cuando Valentiniano es proclamado emperador, inmediatamente nombra como coemperador a su hermano Valente. Sí, ujú.
Lo raro no era eso, lo raro es lo que pasa a partir de la muerte de Teodosio, que es que esa división se hizo permanente, ¿vale? Pero Esto esa no quiere decir permanencia, perdona, José, que, esa permanencia en un principio no, o sea, no iba a ser como tan diferente como las, o sea, diferente como las demás. En principio iba a ser claro, otra división igual, ¿no? Como las que sí, había sí, sí. sucedido antes. Sí, sí, la conciencia de los romanos de 395, pues aquella era pues una división más de las muchas que habían tenido y que probablemente todo el mundo pensaba que, bueno, que en un futuro pues el imperio pues cambiaría su configuración, se dividiría de otra manera o se unificaría como otras tantas veces había ocurrido, ¿vale? Ujú, De hecho, a lo largo de todo el siglo V, Oriente no se desentiende de Occidente, a menudo va a intervenir para ayudar a Occidente a superar las crisis, las guerras civiles o las invasiones bárbaras. Y a menudo el emperador de Occidente va a ser enviado por Oriente. Y en no pocas ocasiones, digamos, de jure, solo va a haber un emperador, que es el de Constantinopla, y se va a reconocer su autoridad en todo el imperio. ¿Vale? Es decir, ujú, claro, pero insisto, de jure. Es decir, formalmente, porque de facto ya no va a ser así, ¿vale? De facto, aunque se reconozca la autoridad del emperador que está en Constantinopla, de ujú, facto los señores de Occidente, que cada vez más van a ser señores germánicos, porque vamos a asistir a un proceso de invasión y de cambio y de estructuras políticas que mudan, ¿no? Van a ser independientes de facto, ¿vale? ujú. Sí, 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 sí. Bueno, y entonces a partir de aquí, cuando, o sea, ellos toman conciencia de que ya definitivamente ya esta división está, o sea, la cosa está dividida, ¿cuándo toman conciencia realmente de que unos son unos y otros son otros? Ahí, eso no va a ocurrir, fíjate, hasta el siglo noveno décimo. Fíjate, fíjate. ¿Por qué? Porque mira, cuando Odoacro, por ejemplo, depone al último emperador de Occidente, el famoso Ujú, Rómulo Augustulo, lo que ujú, hace realmente es unificar el imperio de jure. Porque ¿qué hace? Envía las insignias imperiales, es decir, los símbolos del poder, al emperador de Constantinopla y lo reconoce como único emperador. Y eso van a hacer todos los reyes de Occidente hasta la época de Leovigildo, hasta 573-74. ujú, Todos. El rey de los vándalos, el rey de los ostrogodos, el rey de los francos, el rey de los visigodos, en su moneda, vosotros sois de numismática, en ujú, su ujú, moneda ujú, acuñan con la efigie o con el nombre del emperador que está en cierto. Constantinopla. Y Ujú, todos lo reconocen como el único soberano legal de todos, porque ellos son rey de los godos, rey de los francos, rey de los vándalos y alanos, pero no de los romanos, porque entienden que ellos solo gobiernan a esos romanos de África, de Hispania, de Galia o de Italia como delegados del poder imperial que está en la figura del Augusto que sigue reinando en Constantinopla. Esto se mantiene así durante todo el siglo V y cuando en el sexto en Constantinopla hay un emperador con dinero, con soldados y con capacidad para convertir ese reconocimiento de jure en un reconocimiento de facto, ujú. pues se produce la recuperatio. Justiniano lanza sus ejércitos a la reconquista de lo que siempre han considerado todos, los de Occidente y los de Oriente, que pertenece al emperador. Que lo que está haciendo es reclamando, entre comillas, aquello que había delegado en unos reyes bárbaros. Vale, o sea, digamos que estas dos diferencias, el hecho de que, bueno, simbólicamente somos vasallos, entre comillas, del imperio, somos, bueno, no vasallos, sino seguimos siendo ciudadanos, pero Sí, sí, gobierno yo, gobierna el rey. Pero claro, sí. llega Justiniano y dice, vale, sí, o sea, sois romanos, pero es que ahora voy a gobernar yo, no vais a gobernar vosotros, porque, o sea, Porque eso es habéis un poco la gobernado mal. diferencia. La excusa que usa Justiniano es que esos reyes bárbaros, que no Ujú, solo eran reyes bárbaros, sino que eran patricios, es decir, que eran delegados legales del poder imperial en sus respectivos reinos y por eso ujú, gobernaban a los romanos, no lo ujú. han hecho bien. La excusa es, no habéis gobernado bien, por lo tanto yo voy a recuperar de facto el poder que había delegado en vosotros. Ujú. Vale, es que, claro, estos conceptos, o sea, todo esto que no que estás contando, es que hay mucha gente que, por ejemplo, yo, que estoy confundido. O sea, he estado confundido durante mucho tiempo porque, claro, lo que tienes en mente es que, bueno, está ahí Oriente, ¿no? Y bueno, y hay que hay unos reyes, ¿no? Los francos, todos estos, y ellos pues hacen y deshacen, pero son independientes de. O
sea, no tiene nada que ver, que digamos que no tiene nada que ver, pero no, no es así. Tú nos estás diciendo que no es así. Son realmente delegados, aunque ellos manden, pero son delegados Ujú. del poder legítimo que es Sí, Roma. sí, claro. Vale, Si tú vale. pones un ejemplo muy claro. Clovis, Clodoveo, rey de los Ujú, francos, ¿no? ¿Cuándo consigue Clovis realmente la legitimidad? Cuando entra en conflicto con los visigodos, que a su vez son aliados de los ostrogodos, que son en ese momento puntual enemigos de los romanos. ¿Qué hace el emperador que está en Constantinopla, que se llama Anastasio? ujú, Envía al rey Clodoveo las insignias de un cónsul romano y lo nombra patricio y le da la legitimidad ante los súbditos galorromanos de los francos y de los visigodos para que luche contra el rey de los visigodos. Es decir, ahora tú eres mi representante en la Galia. Y eso a los ojos del 99% de la población, que son galos-romanos, le da una legitimidad tremenda en 507. Y por eso Clodoveo va a contar con el apoyo masivo de la población galo-romana frente al rey Alarico II en la batalla del Campus Burgladensis en Bouillé. Y esa legitimidad se la ha dado el emperador de Constantinopla, porque es el único que la puede dar. Por eso Clodoveo, cuando regresa a Tours, celebra un triunfo a la romana, vestido como un cónsul y como un patricio romano. Y acuña sus monedas con la efigie de Anastasio. sí, sí. Y respecto a los visigodos en España, ¿eso también sucedía? Sucede hasta Leovigildo. Leovigildo es quien da el golpe de timón. En 574-75 empieza a acuñar monedas con su nombre y efigie, ya no con el nombre del emperador, ya no con la efigie del emperador, y adopta todos los símbolos, pero del poder romano. A Leovigildo en las monedas lo vaya a ver con la estema, la diadema de perlas y piedras preciosas propia de los emperadores de Oriente, al menos desde Constantino, probablemente desde Aureliano, ¿vale? Ujú, Lo vais a ujú, ver con el cetro, con su globis, ¿vale? Lo vais a ver en el solio, en el trono imperial, con el paludamentum, con el manto imperial. Es decir, ¿qué hace Leovigildo? Leovigildo dice, no, yo ya no reconozco al emperador de Constantinopla, ahora Roma, aquí en Hispania, soy yo. ujú. Y Perdona, digamos, En sí. Francia eso no ocurre hasta 629, con Dagoberto. Hasta 629 los francos siguen, con una pequeña excepción que duró 2 o 3 años, siguen acuñando moneda con el nombre del emperador. Ujú, ujú. Y estas rebeldías que de repente el rey dice, ya no quiero saber nada de vosotros, ¿esto ¿Sí? se debe a la debilidad del Imperio Bizantino, a directamente bueno, pues que Ujú. evidentemente hay una rebeldía y ya está? ¿O por qué sucede esto? Porque ya no les importa tanto esa legitimidad. Vale, te comento brevemente para poner en contexto. Ujú, ujú. El siglo V en Occidente es un siglo muy difícil, ¿no? En el que Roma entra en declive acelerado, tanto por las guerras civiles como por las invasiones bárbaras, ¿vale? Pero en Oriente no. Oriente es un siglo de crecimiento económico y demográfico. Eso que nos han enseñado en la escuela y en la universidad, de que los siglos IV y V fueron siglos de decadencia y de disminución de la población y de la economía, eso es falso, ¿vale? Por ejemplo, en el Ujú, siglo IV la circulación de oro amonedado, acuñado, se multiplica por 4, lo cual nos está hablando de una economía en expansión, ¿vale? Y la ujú. inflación, que fue brutal, la inflación es de la pequeña moneda, del lumo, ¿no? De la moneda de vellón, ¿no? Sí, sí. Se va a corregir a partir de 360 y se corrige del todo a partir de 378. Bueno, siglo V, siglo de crecimiento en Oriente. Mientras que Occidente se hundía y se desarticulaba, no solo política, sino también económicamente, Oriente prosperaba. Eso le permitió a Justiniano, cuando llega al trono en 527, reconquistar el Mediterráneo. Porque tiene, por ejemplo, en el tesoro 23 millones de monedas de oro de auri, de sólidos Es áureos, sólido, sí. Mm, que es una brutalidad, ¿vale? Y tiene un ujú, ejército muy potente, muy bien reformado, ¿vale? Y va a reconquistar África, va a reconquistar Italia, va a reconquistar las islas del Mediterráneo y Dalmacia, pero también va a poner el pie en España. La Hispanía, la provincia de la Hispanía, que va desde la desembocadura del río Barbate hasta la desembocadura del río Júcar, ¿de ujú, acuerdo? Bien, los visigodos en 565 estaban a
condenados a desaparecer. Apenas se controlaban algunas regiones del centro y del noreste de Hispania, ¿no? El reino de los suevos estaba creciendo, los bizantinos barra romanos estaban otra vez aquí en el sureste, en las Baleares, en Ceuta, los francos cada vez eran más amenazadores y aparece un hombre proverbial, providencial, Leovigildo. Y Leovigildo tiene claro que sus principales enemigos, si quiere que el reino visigodo sobreviva, son los romanos. Y empieza a golpear la frontera romana. 570, 571, ¿no? Digamos que, claro, en esa dinámica de enfrentamiento contra Roma es cuando Leovigildo se desliga formalmente de esa subordinación que los otros reyes visigodos siempre habían mantenido, la de acuñar monedas con el nombre o la efigie del emperador, y empieza a presentarse a sí mismo con títulos imperiales. Leovigildo en las monedas aparece como Imperator, Víctor, Pius, que tú sabes que son títulos de un Augusto. Sí, 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 sí. Sí, sí. Digamos que no es que Bizancio esté en decadencia, que no lo está, ¿vale? Es que Leovigildo visualiza como su principal adversario en Hispania al Imperio Romano de Oriente, y como es su adversario y lo tiene que combatir, ideológicamente la mejor manera de hacerlo es decir, tú no eres ya la Roma auténtica. La Roma auténtica está en Toledo y la represento yo. Sí, 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 sí. Sí, bueno, pero adoptan todos esa idea, o sea, Sí, claro, no se desliga de claro. Roma, ¿eh? No se desliga de Roma para No, no, nada. no, no. Vale, vale. Bueno, pues, oye, ya que estamos con Justiniano, ¿se puede decir que es el primer gran emperador bizantino? Sí, en cierta manera sí, tiene predecesores muy potentes, como pueden ser Marciano, que es quien pone freno a Atila realmente, como Ujú. puede ser Zenón, que inicia una reforma del ejército muy interesante, como puede ser Anastasio, que hace una reforma económica y monetaria Y muy, monetaria, y muy, muy monetaria. importante, ¿de acuerdo? Sí, Pero sí. digamos que Justiniano es el primer gran emperador, un emperador que fija el derecho para siempre, el derecho romano lo fija Justiniano con su famoso código. Es Ujú, el emperador romano que más construye en toda la historia romana, es decir, no fue César, no fue Augusto, no fue Trajano, no fue Adriano, no fue Marco Aurelio, ¿vale? Quien más construyó fue Justiniano. El centenares literalmente de fortalezas, iglesias, palacios, puentes, acueductos, cisternas. Sí, las obras mandadas construir y construidas efectivamente por Justiniano desde Ceuta, que construye una basílica, ujú, hasta la frontera persa y desde el Danubio hasta la frontera con el Sudán, superan a las de cualquier otro emperador en cualquier otro tiempo, ¿de acuerdo? ujú. Es la época más brillante también del arte que hemos llamado bizantino, ¿de acuerdo? Y es una época que tampoco es fácil, ¿eh? Porque Justiniano tiene el brillo de las victorias, que Ujú, fueron rotundas e inapelables, pero también tuvo que hacer frente a una crisis climática durísima, el famoso Gran Velo de Polvo, y a la peor pandemia que había vivido hasta entonces la humanidad, la peste bubónica. Esto es lo que frena la recuperatio, no los ejércitos bárbaros, sino el impacto económico de la crisis climática, que duró unos años, una década, y de ujú, la gran pandemia, la peste de Justiniano. Esto detuvo esa expansión, aunque al final de sus días, en contra de lo que se dice, ujú. Justiniano cuadró las cuentas y dejó, digamos que el imperio en orden. Van a ser sus sucesores, sobre todo su sobrino, quien dilapide todo ese caudal que Justiniano había acumulado política, artística y también económicamente. O sea, estamos hablando de la primera etapa, estamos aún en la primera etapa o en el esplendor de esa primera etapa del imperio, ¿no? Del imperio Sí, bizantino. que todavía es muy Eh, romano, ¿vale? Es decir, digamos que todavía se habla latín, el ejército, las órdenes se dan en latín, en el palacio se habla latín, es decir, digamos que estamos en 565, pero el imperio lo hubiera reconocido un señor que de repente hubiera resucitado viniendo del siglo segundo, ¿vale? Se hubiera sentido cómodo. se hubiera sentido como hay mucha gente que dice que no, ¿eh? Que es No, sí, sí, completamente diferente. totalmente. A ver, también tiene una cosa. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho contar, Ujú, que era de un prefecto de Marco Aurelio, ujú, un mando militar supremo, es decir, importante, ¿no? Un prefecto legionario, ¿vale? Cuando Marco Aurelio le estaba dictando, dando un discurso a varios altos mandos del ejército en el Danubio, pues este prefecto, que había salido de las filas, que había hecho una carrera militar brillante desde soldado a prefecto legionario, pues le dijo, no te preocupes que no te entendamos, César, lo que importa es que cumplamos tus órdenes. Ya en mm, 178, mm. la gente normal, del común, no entendía el latín de un emperador.
¿vale? Pero digamos que en 565, en el ejército, en la corte y en la administración, sigue siendo el latín la lengua, ¿eh? Sí, 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 sí. No, hombre, y ya me imagino que ya más gente lo entendería, porque claro, las comunicaciones, cómo estaba estructurado el imperio, aún en esa época, bueno, si ya hace 200 años, pues la estructuración era la que era, y más en España, o 100 años, estamos hablando de edad, pues imagínate en esa época que habría zonas que igual pues, la civilización la conocerían de oídas o la civilización, las ciudades, tal. O sea, Sí, 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 claro, sí. estamos hablando de una época estructurada deficientemente. O sea, que las grandes vías pues cubrían solo unas ciudades, unas... Claro, o sea, es que eso también, esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Sí, sí, Y sí, pero es una sí. sociedad todavía muy, muy tardoantigua. Por ejemplo, las ciudades mantenían no solo sus curias, sino también, por ejemplo, las escuelas municipales. En el año 565, un niño de una ciudad perdida de Galatia, es un caso real, ¿vale? Ujú, Teodoro, pues podía ir a la escuela pública. Estamos hablando de un mundo, el de Oriente, donde esas estructuras, ya no solo políticas y militares y económicas, sino también culturales, se han mantenido. Mientras que en Occidente, en la Inglaterra del momento, del 565, la cultura prácticamente ha desaparecido, en lo que hoy sería la zona occidental de Inglaterra, la zona ocupada por los anglosajones, ujú. en un lugar perdido de Galacia, es decir, del centro de lo que es Turquía, en una ciudad de que no tendría más de 5.000 habitantes, había una escuela pública. Ese es Bizancio en estado puro. Y eso es lo que se nos olvida. Sí, sí, digamos que esa es la continuidad y brillantez de este imperio romano que continúa y que todos tenemos en mente como, bueno, pues, como lo que nos han metido, ¿no? Los historiadores franceses de hace unos cuantos siglos. Y bueno, entonces tenemos a Justiniano. Otra pregunta que te quería hacer. Estos emperadores, el linaje, ¿cómo lo llevaban? Es decir, ¿eran padres a hijos? ¿Tenían que ser familia? ¿No hacía falta? ¿Cómo iba esto? Una de las características que a mí me gustan más de la Roma tardoantigua y de Bizancio es que aunque en determinados momentos va a haber dinastías, lo Ujú, cierto es que el trono estaba abierto a cualquiera que fuera capaz de encaramarse a él. Y esto era así incluso con el origen social. Por ejemplo, Justiniano es el hijo de un campesino analfabeto. ujú, Yo te reto a que me digas un presidente de los Estados Unidos, un presidente del gobierno español o del francés o un primer ministro inglés cuyo padre fuera analfabeto y que ujú, fuera un campesino. ujú, No te va a sí, sí, salir ni uno. Ya ujú, te lo digo yo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la movilidad social era bastante grande en contra de lo que creemos. En determinados momentos se van a asentar dinastías, ¿de acuerdo? Pero eso va a depender más de la capacidad de un emperador para dejar el poder bien atado a sus descendientes más que del sistema. Nunca va a haber un sistema establecido de sucesión. No va a haber una ley ni una norma que diga que el sucesor tiene que ser A o B. ¿Me explico? Eso no En va a todo, existir en todo el jamás, imperio, hasta el final. hasta el final. Ujú, Nunca va a haber una ley que diga el sucesor será, ¿vale? Como pasa, por ejemplo, en nuestra monarquía. Hay una ley que decide que debe de ser el hijo mayor varón del rey, ¿no? Ahora hemos sorteado esa dificultad porque el rey no ha tenido hijos. Si no, habría un ujú, problema ahora, porque la Constitución lo deja claro, que debería ujú, ser el varón, ¿vale? ¿Me ujú, entiendes? Si no hay una ley que regule el trono. En Bizancio nunca hubo una ley que regulara el trono. Justiniano, por ejemplo, sucede a su tío, Anastasio. Pero ujú, Anastasio ha sido elevado sobre el escudo por sus hombres, era el jefe de la Guardia Imperial. Y tiene suficiente poder como para ir colocando a su sobrino, no tiene hijos, pues en posiciones de poder. Y lo nombra Augusto cuando todavía está vivo, de manera que esta era la forma de conseguir que te heredara a alguien que tú quisieras. Nombrarlo Augusto o César cuando tú todavía estabas en el poder. De manera claro, que claro, el claro, paso claro. era seguro, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero no había una ley. Cuando Justiniano muere, por ejemplo, Ujú, el 14 de noviembre de 565, como no había designado heredero ni había nombrado a nadie coemperador, hay ujú, un problema. Tiene dos sobrinos, dos Justinos, que en teoría podían acceder al trono, porque ujú. estaban bien situados. Uno era general y el otro estaba en la corte muy bien situado. Al final fue el que estaba en la corte quien consiguió, entre comillas, hacerse con el poder porque logró el apoyo de la guardia. Pero no hay una ley, ¿vale?
Vale, o sea, en esos casos depende un poco ya de bueno, de si estás de un tu poco habilidad arriba y también de la fuerza, por y de supuesto. la fuerza. Siempre la Eh, fuerza. claro, o sea, digamos que no dependía, por ejemplo, como en el siglo III, ¿no? Del ejército, no dependía tanto, ¿eh? Del ejército, Te de explico, si. porque la gente no lo sabe. Para que tú Mm, fueras emperador legítimo en este periodo, desde el ujú, siglo III hasta bien entrada la Edad Media, ujú, había que cumplir un procedimiento. De acuerdo a ese procedimiento, primero, la aprobación del ejército. Te elevaban sobre el escudo. El ejército, es decir, bien representado por la Guardia Imperial o por alguna unidad militar, te subían sobre un escudo. ujú, ¿Vale? Primero. Segundo, salías al Augusteum o a cualquier otro sitio público para que el pueblo te aclamara. Es decir, aprobación del pueblo. Y tercero, ibas al Senado para que los senadores te aclamaran. ujú. Ejército, pueblo, senado. Esa era la trilogía del poder, que sancionaba que tú eras un emperador legítimo y no un usurpador. Ujú. Pero bueno, esto más bien era algo ceremonial, es decir, excepto lo que es la parte del ejército, que allí, pues bueno, o te aclamaban o te mataban, ¿no? O sea, o te elevaban por el escudo, o te mataban, pero una vez tenías el ejército en las manos, ¿no? Pues lo demás, bueno, pues igual no era tan complicado, porque al pueblo, pues oye, o me aclamas o no sé lo que va a pasar aquí. Y los otros, serán, el Senado serían los nobles, ¿no? Me imagino, los más nobles de la de la, Sí, de la, del- a ver, el Senado va a conservar cierto poder, aunque la Mm, gente también se sorprende mucho, hasta el siglo VII, octavo. Incluso en determinados momentos, cuando se producía, por ejemplo, la minoría de un emperador y no había ujú, una tutela clara, el Senado iba a recuperar poder y a gobernar en cierta medida junto con el tutor del emperador. Eso ocurre, por ejemplo, entre 641 y 654. El Senado va a tener un papel muy importante en esos años. Es decir, es un Senado creado por Constantino, en ujú, el que están muchas familias procedentes de Italia y también familias pues, que son de Egipto, de Siria, de Anatolia, de Tracia, ¿no? Y ujú, ese senado va a tener una vida larga, ¿vale? Son siglos de vida senatorial en Constantinopla. Pero, como bien dice, casi siempre, cuando hay un emperador fuerte, el senado y el pueblo, digamos que son pues partes más decorativas que efectivas de la liturgia del poder. ujú. Oye, y hay una cosa que me parece curiosa. Esto de los partidos que habían, el tema de las carreras en el Sí, hipódromo, ujú. los azules, los verdes, ¿esto cómo va? ¿Cómo era esto? Porque hubo problemas, ¿no? En este asunto. Sí, claro, sí, sí. Estos son los demos. Ujú, Demos. La palabra demos, ya sabes que democracia, demos, pueblo, ¿no? ujú, ¿De ujú, dónde viene esto? Esto viene de la época tardoantigua, desde la época de Trajano, ¿vale? Es decir, sabes que en las carreras había cuatro equipos, ujú. blanco, rojo, verde y azul. Sí. Pero en Constantinopla y en Oriente en general, sobre todo a partir del siglo V, van a ser los verdes y los azules los que tomen más importancia, ¿no? Ujú, ujú, ¿De dónde viene esto? Estos demos no solo son agrupaciones, hoy diríamos deportivas, también son agrupaciones políticas y sobre todo su origen es militar, porque todas las ciudades del imperio ujú. tenían milicias. Es decir, los ciudadanos, un grupo de ciudadanos, tenía la obligación de presentarse armado si así lo requerían las autoridades porque la ciudad estuviera en peligro. Esto estaba en todas las ciudades, en Sí. Jerusalén, en Antioquía, en Alejandría, en Cartagena, aquí en España, Ujú, todas contaban con una milicia y esa milicia se llamaba demos. Y los demos, que eran también agrupaciones deportivas, tenían esa responsabilidad primaria. Es decir, los azules y los verdes de Constantinopla tenían cada uno que presentar 1.400 y 700 hombres, si no me falla la memoria, ujú, armados, si era necesario para la seguridad de Constantinopla. Pero luego se comportaban también como partidos políticos. Y la política y ujú, la religión, el cristianismo, eran ya indisolubles. De manera que los azules representaban sobre todo a los campesinos, a los propietarios y a los que defendían la ortodoxia, y los ujú, verdes iban a representar sobre todo a los comerciantes y a las gentes asentadas en Constantinopla, pero provenientes de Siria y Egipto, y por lo tanto tendentes al monofisismo. Y claro, aquí hay una rivalidad. Unos son ortodoxos, otros son monofisitas, unos tienden más al comercio, otros tienden más a la propiedad. ¿Qué hacían los emperadores? Jugaban con eso. Claro, ujú. a veces apoyaban a los azules, a veces apoyaban a los verdes, y de esa manera era más fácil gobernar una ciudad tan turbulenta y tan grande
como Constantinopla. Estamos hablando de más de medio millón de personas. ¿Qué ocurre con Justiniano? Que comete el error de ajusticiar tanto a jefes de los azules como de los verdes por mor de unos disturbios, porque estos a menudo salían del hipódromo y se mataban a palos, literalmente, ¿no? Y en cierta ocasión Justiniano condena a muerte a líderes de los azules y de los verdes. Y pasó lo que nunca había pasado, que los azules y los verdes se pusieron de acuerdo. ¿Para qué? Para deponer a Justiniano. Se llamó Nicá y es una gran sublevación que terminó con la mitad de Constantinopla arrasada por las llamas y con 40.000 personas muertas en el hipódromo, porque Justiniano logró imponerse, envió a Belisario con hombres fieles, se cerraron las puertas del hipódromo y allí hubo una matanza espantosa. Ostras. Además, el hipódromo conectaba con el palacio, ¿verdad? Con el palacio Sí, de. sí, sí, sí. Tú podías ir desde el palacio y salías a la catisma, que era el palco del emperador, Ujú, directamente, ¿no? Y allí había una liturgia, es decir, había como una especie de cantos rituales en los que el pueblo podía manifestarle al emperador sus deseos, sus ruegos, su malestar, y el ujú. emperador haría bien en atender, ¿eh? Porque aunque el pueblo a lo mejor en un principio no jugaba un papel tan importante, pero si tenías el pueblo en contra, digamos que el trono empezaba un poco a tambalearse bajo tu regio Claro, es trastero. que era mucha gente. Sí. Sí, Sí, efectivamente. sí, por Entonces, eso hay que el emperador controlarla y dominarla. solía atender en el hipódromo esas demandas, ¿eh? Solía atenderlas. Mm. Vale, vale. O sea, que el hipódromo que podemos ver ahora en Constantinopla, que tiene esas columnas, los restos de ese bronce, ¿no? De esa serpiente que. ¿Sabes de Bueno, dónde venía ese bronce? ¿Sabes lo que es, no? sí, creo que tiene que ver con Era algo el de. trípode que los espartanos consagraron Sí, en el templo de Delfos después de su victoria sobre los persas en Platea. sí, sí. ¿Vale? Es Se muy. conservaba Ese allí. bronce. Y cuando tú tocas ese bronce, estás tocando el bronce que en el año Sí, 470 y algo antes de Cristo consagraron los espartanos por vencer a los persas, ¿vale? es una Y allí estaba pasada. también la historia, la escultura gigante de Hércules su cabeza funcionaba como una veleta. En Constantinopla estaban todas las grandes obras del mundo antiguo. La, la Atenea Promachos, que estaba en el Partenón originalmente, que hizo Fidias, la Afrodita, Mm. el famoso Zeus olímpico de oro y marfil, todas las Se, se maravillas lo del se lo mundo llevó, antiguo se lo estaban llevó en Constantino Constantinopla. también, se lo llevó Sí, 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 Constantino. sí, se lo llevó Constantino. Es Mm. decir, Constantinopla era una ciudad museo en sí misma, porque toda la gloria del mundo antiguo terminó allí depositada. Sí, sí, sí. Bueno, entonces después de Justiniano, pues parece que Justiniano aquí es el gran emperador bizantino, Ujú. que después de él ya viene, pero no. A ver, ¿qué viene tras Justiniano? Pues viene un sobrino suyo, Justino, que es un Ujú, hombre inestable mentalmente hablando, terminó volviéndose loco. Por ujú. ejemplo, se creía que era un perro, de Bueno, repente tenía. ahora habría sido aceptado. Por supuesto, faltaría más porque es lo que deseaba. Se Sí, sentía sí. así, pero en la época tuvieron problemas con él, bastantes Mm, problemas, porque entre otras cosas era un político nefasto. mm, Acusó a su tío de haber dilapidado el tesoro cuando no era cierto, porque claro, la manera de darte brillo cuando tú no lo tienes es opacando a tu antecesor. Lo que pasa es que muchos historiadores han comprado ese relato, ¿vale? Aunque luego los mm, números no dan. Y mm, puso al imperio en una situación muy difícil porque abrió todas las fronteras, todo lo que Justiniano había dejado atado, él lo desató. Es decir, en un momento dado el imperio, en 573, tiene abierto el frente en el Danubio, frente a ávaros y los gobardos. Ha abierto el frente persa, que los mm, persas eran la gran superpotencia rival. Ha abierto el frente africano con una guerra contra el reino moro de Altaba, contra Garmul. El frente visigodo, el frente italiano, porque los longobardos, por mor de la política de Justino II, terminan invadiendo Italia. Sí, lleva al imperio en una situación terrible. Afortunadamente se volvió loco del todo y le nombraron un César. Su mujer, Sofía, hija de la famosa Teodora, hija no, sí. perdón, sobrina de la famosa Teodora, Mm, eh, nombró César a un hombre genial, Tiberio II. Y Tiberio empezó a enderezar la situación y Mauricio, que sucede a Tiberio, la termina de enderezar. De manera que en ujú, 602, digamos que la situación era bastante positiva. Se había perdido territorio en Italia, pero se estaba ganando en Oriente. Se había ganado en Oriente frente a Persia, se había ganado la guerra Persia y en ujú, el Danubio, por primera vez desde época de Trajano, estaban operando ejércitos romanos más allá del río Tisa, es decir, en lo que hoy sería Ucrania y Moldavia, con ujú. éxito. Y todo eso salta por los aires cuando un centurión, Focas, se subleva contra Mauricio
se planta en la capital, asesina a toda la familia de Mauricio y a Mauricio y se proclama emperador. Y entonces se desatan todos los infiernos, año 602. Sí, Focas fue uno de esos emperadores malditos, ¿no? O sea, que tampoco es que durara mucho en el tiempo, pero sí que es verdad que tiene muy, muy mala fama. Bueno, pues estábamos con Mauricio Tiberio y con Focas. Sí, Focas, sí, sí. un emperador defenestrado y considerado un malísimo emperador. ¿Qué pasa Sí, con es Focas? uno de esos grandes villanos de la historia del Imperio Romano, a la altura de un Calígula, de un Nerón, de un Cómodo, de un Caracalla, ¿no? Es un hombre de una crueldad extrema, era un hombre salido de las filas, había llegado a centurión, a hecatontarca, y bueno, cuando llega a Constantinopla es un hombre receloso. No solo asesina a la mayor parte de la familia imperial, sino que tiene una actitud vengativa con respecto a la alta jerarquía, tanto los funcionarios como el generalato. Va a ir asesinando generales, purgando el ejército, purgando la administración. Y claro, todo esto en un momento complicado. ¿Por qué? Porque te he dicho antes que Mauricio logra ganarle la guerra a Persia. No solo eso, sino que intervino en la guerra civil persa subsiguiente. Intervino a favor de Cosroes II el Victorioso. De manera que Cosroes II, Shahanshah, rey de reyes de Persia, lo va a considerar su padre y señor. Es decir, vamos a llegar incluso en 591 a que de jure haya una suerte de cierto vasallaje de la gran superpotencia rival, Persia, hacia Roma. Esto es un logro increíble. Es decir, cuando dicen, no, es que el imperio bizantino después de Justiniano entra en decadencia. No, 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 no. Siempre nos pasa lo mismo a los occidentales, solo miramos lo que ocurre en Occidente. Y porque los longobardos estén en el norte de Italia, ya creemos que todo es decadencia. No, la partida se jugaba en Oriente. Y en Oriente Mauricio amplía el imperio, gana territorio en Armenia y en Mesopotamia, que es donde está, entre comillas, el premio gordo. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué ocurre cuando Mauricio es asesinado? Que le da la gran excusa a Cosroes para declararle la guerra a Roma y sacudirse esa tutela romana. Él ha llegado al trono gracias a Mauricio, por lo tanto se puede presentar como vengador de Mauricio contra un emperador Focas al que no reconoce. Y es Ya. en este contexto cuando Focas está empeñado no en combatir a Persia, sino en cargarse todo aquel que sea un poco, digamos, destacado en el imperio. Es decir, venga a asesinar generales y altos mandos del ejército, venga a asesinar funcionarios y nobles del imperio, ¿no? Claro, 603, estalla la guerra con Persia y hasta 610 Focas está más preocupado por asesinar a posibles rivales que por hacer frente a los persas. Pero hay una cosa que no entiendo bien. Este Focas, que se ve que era un resentido Sí. contra mucha Ujú, gente, ¿cómo obtiene tanto poder? Porque digamos que la familia justiniana, o sea, ese linaje, me imagino ujú. que en sobrinos tal, sigue, ¿no? Porque Mauricio Tiberio es familia de Justiniano de alguna manera. Bueno, Tiberio II había sido la mano derecha de Justino II, ¿vale? Pero no era pariente suyo, ¿de Bueno, pero acuerdo? Digamos eran. que está ligado a la familia imperial porque Sofía, la esposa de Justino, cuando éste pierde la cabeza, literalmente, cuando se vuelve loco, Ujú. consigue que sea nombrado César primero y luego Augusto Tiberio II. Sí, Vale, digamos que hay una relación personal, pero no familiar. Y vale, Mauricio va a ser yerno de Tiberio, se va a casar con la hija de Tiberio, ¿vale? Y vale, vale, ahí vale, no forman una dinastía, pero digamos que va a haber ciertos lazos en todo este vale. siglo, desde Justino I, 518, hasta Mauricio, 602, aunque no sea una dinastía, pero por comodidad la agrupamos así porque hay ciertos lazos, ¿vale? Vale, de acuerdo. ¿Y este Focas cómo tiene tanto poder para poder hacer todo esto? Porque tiene el apoyo al principio de los ejércitos del Danubio. Son ejércitos que han peleado muy duramente contra los eslavos y los ávaros, que los han vencido, que los han rechazado al norte del Danubio, que los han perseguido hasta más allá del río Tixa, es decir, Ujú. más allá de lo que sería la frontera entre Rumanía y Ucrania, y que en un momento dado se sienten marginados, ofendidos, porque Mauricio, para ahorrar dinero,
quería que invernaran al norte del Danubio, si que se sostuvieran sobre el terreno. Esto provocó un descontento brutal entre los soldados. Después de varios intentos de nombrar emperadores, pues se terminó nombrando a Focas, y Focas tiene el apoyo de esos ejércitos, ¿no? Y una vez que está en Constantinopla, bueno, pues no va a dejar títere con cabeza, pero inmediatamente se le van a sublevar, ¿eh? El reinado de Focas es un continuo de sublevaciones. Narsés, no el Narsés que todo el mundo conoce, sino otro en Siria, y sobre todo Heraclio el Viejo, que se subleva en África. ¿Y por qué tiene también cierto apoyo Focas? Porque se presenta como una salvaguarda de la ortodoxia. Y va a tener el apoyo, por ejemplo, del Papa Gregorio de Roma. Y va a tener el apoyo del Occidente católico, África, Italia, Hispania. Aquí va a ser muy celebrado. En Cartagena se han descubierto lo que parece ser un relieve de focas que probablemente adornó el circo de Cartagena. No sé si el circo o el anfiteatro, ahora mismo no lo recuerdo. Es decir, va a ser muy celebrado en Occidente Focas en un principio porque se va a presentar como un garante de la ortodoxia frente a un pretendido monofisismo de Mauricio. Os repito, en Oriente, religión y política, bueno, y en Occidente, en este periodo están íntimamente unidas. Sí, 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 sí. Vale, bueno, pues tenemos a este hombre, a Focas. Vale, ¿cómo nos libramos de él? Pues va a ser Heraclio el Viejo. Heraclio el Viejo es exarca de Cartago. ¿Qué son los exarcados? Los exarcados los ha creado Mauricio, el emperador al que acaba de asesinar Focas. ¿Qué son? Pues tú sabes que desde Diocleciano se separa de forma ya clara, aunque el proceso venía de antes incluso, de Valeriano y de Galieno, Ujú, había una tendencia a separar las magistraturas civiles y las militares, ¿verdad? De ujú. manera que ser gobernador de una provincia no implicaba que tuvieras el mando militar de las tropas allí asentadas y viceversa, ¿no? Sí. Con Justiniano eso empieza a corregirse. Cada vez va a ser más frecuente que determinadas provincias, por sus características, el mando militar y civil esté en una sola mano. Y con Mauricio eso se institucionaliza en Occidente. Italia y África pasan a ser exarcados. ¿Qué quiere decir? Que son una suerte de virreinatos. El exarca va a tener todo el poder civil y militar, todo lo que antes tenía en un lado, en una mano el prefecto y en la otra el magister militum, ahora todo Ujú, está reunido en las manos del exarca. Y el exarca de Cartago se subleva. Es un viejo general, es un hombre de mucha experiencia que había hecho carrera con Tiberio y con Mauricio y que no está dispuesto a aceptar a ese hombre salido de las filas, vengativo y cruel que es Foca, y se subleva. Año ujú, 608 se proclama, en un principio se nombra cónsul en las monedas, acuña monedas como cónsul. Esto es muy importante, ¿vale? ¿Por qué? ujú, Porque tú sabes que el título de cónsul ya estaba muy ligado al de emperador. De hecho, el último cónsul, entre comillas, que no pertenece a la familia imperial, pues estamos hablando, si no me falla la memoria, del 540 y algo, ¿vale? Es decir, ujú. que si tú ya te proclamabas cónsul, realmente lo que estabas diciendo es que aspirabas al imperio, ¿vale? Y Sí. de hecho lo va a hacer. Al año siguiente ya aparecen monedas acuñadas con el nombre de Heraclio el Viejo y envía a su hijo, Heraclio el Joven, con una flota a deponer a Focas y lo logra. En 610, Heraclio el Joven toma al asalto desde el mar Constantinopla Ujú. y ejecuta, manda a ejecutar, le corta el brazo a la altura del hombro y luego arrastran su cuerpo con ganchos y lo queman en Córdoba. Qué Sí, agradables eran. sí. La gente tenía entonces digamos que una forma muy entusiasta de deponer emperadores. Mm. Y No te se convierte. depongo, sino que además que vean que te depongo, ¿no? ¿El qué, perdona? Que no, no solo te depongo, sino que además tienen que ver que te depongo, No, no, ¿no? hasta este momento la deposición implicaba, vamos, casi seguro tu muerte, ¿no? Luego vamos a ver que el imperio va a buscar fórmulas alternativas para que aquel que es depuesto tampoco sea ejecutado, ¿vale? Eso Mm, más adelante vamos a ver cómo incluso la concepción del poder va mutando de manera que se buscan fórmulas para que tú no puedas ostentar el poder sin necesidad de tener que ejecutarte de una forma tan horrenda como ejecutaron a Focas, que por otra parte se lo merecía. No hay tiempo para contaros algunas de las de Focas, pero era un sí, hombre cruel, no, lo siguiente, ¿vale? En pues cierta ahí, manera, sí, a sí. uno de sus rivales, a un noble que él consideraba que estaba urdiendo una conspiración contra él, mandó que le fueran cortando una por una todas las articulaciones, es decir, primero un brazo, luego el otro, una pierna, otra pierna, luego lo paseó
así, y buscó médicos para que no se desangrara, lo paseó así, sin piernas y sin brazos, por toda la ciudad en una camilla y luego lo quemó vivo. ¿Vale? Es decir, no estamos hablando de una hermanita de la caridad, era un Ya, hombre ya. muy cruel, ¿no? De Mm, manera que, digamos que Heraclio se cobró, entre comillas, una deuda porque muchos de los ejecutados eran amigos y parientes, ¿no? sí, Y sí, sí, sí. Heraclio llega al trono en 610. Pero claro, tenemos una situación ahora muy complicada. Si en 602 el imperio podía, entre comillas, alardear de que sus fronteras estaban estabilizadas y de que había ganado la guerra a sus dos principales enemigos, los persas y los ávaros, Ujú. en 610 todo ha cambiado. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Oye, y una cosa respecto a esto que hemos hablado de focas. ¿Sí? Claro, porque siempre se habla mucho de que los historiadores pues cuentan la historia al emperador en el que escribe, en el que escriben, ¿no? Sí. Es decir, denigrando un poco a los anteriores para ensalzar al que está, ¿no? Ujú. Respecto a Focas, ¿es más leyenda negra que otra cosa? ¿O realmente esto debió ocurrir así? Porque hay Pues diferentes fuentes o... vamos a ver, en la historiografía estaría una tendencia a rehabilitar demonios. O sea, hay montones de libros que se han hecho famosos rehabilitando a Calígula, a Nerón, Ujú, a Cómodo, a Caracalla. Es decir, yo creo que es algo muy natural en nosotros porque hay una cosa que nosotros no terminamos de entender, que es la maldad. ujú, Nosotros siempre tendemos, por razones morales y también por razones culturales, a justificar la maldad. Como no entendemos que pueda haber maldad, la justificamos pensando pues, en una infancia terrible que te ha convertido en el monstruo que eres, en un problema mental, en algún tipo de tara que explique por qué eres malo. Y ujú, yo te puedo decir, como experiencia humana, porque he vivido una guerra, que la maldad existe y no necesita justificación, y a veces la maldad llega al trono. ¿Vale? ¿Por qué pienso yo que Focas no es un hombre demonizado, sino que era un hombre demoníaco, entre comillas? ujú, Porque no solo es que tenemos una fuente, ni dos, ni tres, y no solo son fuentes bizantinas, se podría decir, bueno, es que claro, perdió la guerra y los historiadores afectos al nuevo régimen lo convirtieron en un demonio que nunca fue, ¿vale? Es ujú, que todas las fuentes, sean bizantinas, sean egipcias, coptas en este caso, sean armenias, sean incluso de fuera del imperio, lo visualizan así. ujú, ujú, Entonces, ujú. claro, cuando todo el mundo te señala con el dedo, a lo mejor el problema no es de los dedos, a lo mejor el problema es tuyo. Sí, 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 Luego sí. puede venir un historiador y decir, no, Focas era un tío increíble y lo que nunca le perdonaron es que venía de las filas y no era un noble. Pues Mm, sí, es verdad, venía de las filas, pero también venía de las filas Justino o el propio Justiniano y nadie mm, los demonizó. Bueno, a Justiniano sí, pero por lo contrario, lo demonizó un noble que no lo soportaba, que se llamaba Procopio de Cesarea, que no soportaba que un emperador y una antigua prostituta estuvieran por encima de él, que era un noble de Gaza. ya, 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 ya. Sí, 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 sí. Sí, sí, no, no, es que estas cosas, claro, porque hay que aclararlas, porque pueden decir, no, porque es que, ¿sabes? La historia está un poco de siempre, ¿no? Bueno, pues tenemos a este hombre, Heraclio el Viejo, Heraclio el Joven. Venga, yo creo que con este Heraclio el Joven ya vamos a dejarlo por el momento y en otro programa pues continuaremos. Vamos a hablar de Heraclio el Joven. Además, suceden aquí aparecen unas cuantas cosas en el mundo, ¿no? Que empiezan a alterar todo este mundo que conocemos. Me parece muy bien porque Heraclio es un emperador increíble. Fíjate lo que te voy a decir. Hasta el siglo XVIII, Ujú, el gran héroe del mundo europeo no ujú, era Sigfrido, no era Arturo, no era Roldán, no era el Cid, era Heraclio. Podéis viajar por toda Europa y si estáis atentos, veréis que todo está lleno con el ciclo de la Veracruz, que es el ciclo de Heraclio. Si vais a Florencia, veréis iglesias con frescos que representan a Heraclio venciendo en la batalla de Nínive o restaurando la Veracruz. Aquí en España, pues si vais, por ejemplo, a la Catedral de Zaragoza, a la ujú, antigua, lo veréis también, o lo veréis en las famosas tablas de Bleda, o lo podéis ver en la iglesia de la Sainte-Chapelle en París, toda ujú, Europa, Alemania, Inglaterra. La primera ópera que se compuso en el siglo XVII estaba dedicada a Heraclio, ¿vale? Porque Heraclio es el protocruzado y Heraclio ujú. es el último emperador digno de ese nombre. Cuando Felipe II hace su árbol genealógico e insiste en que arranque con Heraclio.
Si os vais a Francia, los reyes de Francia hasta el siglo XVIII en sus árboles genealógicos ponen como arranque a Heraclio. Y lo mismo los de Inglaterra. Y lo mismo cualquier monarca europeo. Heraclio es la fuente de legitimidad porque es el último emperador que gobierna en todo el Mediterráneo, desde Ceuta hasta Siria, y sobre todo porque es el protocruzado. ¿Y por qué es el protocruzado? Os lo explico. 610. La guerra con Persia lleva ya 7 años y los persas están logrando victoria tras victoria. Rompen el Limes, saquean Antioquía en 611, ¿de acuerdo? Y saquean Jerusalén en 614. Jerusalén. Sí, 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 El sí. imperio lleva siendo cristiano desde época de Constantino, lleva 3 siglos siendo cristiano. ¿Cómo es posible que la ciudad santa haya caído en manos de los paganos? No solo eso, Osroes tiene a su lado una esposa cristiana, Shirin. Shirin es la figura histórica que extrae realmente de Sheresade. La mayoría de los cuentos de las Mil y una noches no son cuentos árabes, son cuentos persas que pasaron a la tradición árabe a partir de la corte de los abasíes, ¿vale? Esa reina cristiana es Shirin y su rey le lleva como regalo la Vera Cruz y el resto de las reliquias de Cristo que estaban en Jerusalén. Es una humillación tan terrible para el Imperio Romano porque el emperador ahora es Cristo en la tierra. Desde el siglo IV es el emperador, no el papa, es el emperador quien convoca los concilios, quien fija el dogma. Los soldados, cuando juran, cuando se convierten en Sí. soldados romanos, hacen una cosa que se llama Sacramentum Militiae y juran por Dios y por el emperador, que es literalmente, cito literalmente, la Sí. imagen corpórea de Cristo en la tierra. Pues entonces, si una potencia rival saquea las iglesias de Cristo en Jerusalén, si se lleva sus reliquias, lo que está dejándote a ti como emperador, que se supone que eres el representante de Cristo en la tierra, es en muy mal lugar. No solo eso, en 619 toman Alejandría de Egipto. Alejandría de Egipto es la segunda ciudad del imperio, la segunda ciudad del mundo mediterráneo, la llave del Mediterráneo. Por primera vez en 1000 años, desde los días de Darío III y Alejandro Magno, el imperio persa se asoma al Mediterráneo y echa a navegar una flota que va a saquear Rodas, Pérgamo, Creta. El imperio romano se está viniendo abajo. Por primera vez es factible que desaparezca por completo y que una nueva potencia mundial, Persia, se haga con la hegemonía mediterránea. Los primeros años de Heraclio son, por lo tanto, dificilísimos, porque no contento con sufrir todo esto a manos de los persas, los ávaros, un pueblo nómada mongol, cruza el Danubio, llevando consigo hordas de eslavos. Los Balcanes se eslavizan ahora y van conquistando todo lo que es hasta el Peloponeso. De Madre manera mía. que para el año 622, prácticamente tenemos Constantinopla y sus alrededores asiáticos y europeos, algunas islas del Egeo, ¿de acuerdo? El occidente de Asia Menor, de lo que hoy sería Turquía, el occidente de Turquía, Sí. África y algunas zonas del Mediterráneo occidental como Italia, Cartagena, Sicilia, Cerdeña, eso es el imperio. Y no parece que vaya a sobrevivir. ¿Y quién consigue que sobreviva? Heraclio. Heraclio. ¿Por qué? Porque Heraclio se da cuenta de una cosa. O se convierte en héroe o el imperio perece. ¿Y cómo se convierte un emperador en héroe? Pues el 5 de abril del año 622, después de conseguir pactar con los ávaros, es decir, consigue una tregua en los Balcanes para poder trasladar todas las tropas que hay allí a Asia y reunirlas con lo que queda de los ejércitos asiáticos. Después de tener refuerzos de Italia y de África, después de reunir todo lo que puede y de conseguir que la Iglesia, por fin, que no quería, le dé oro para alistar más soldados, se presenta ante el último gran ejército romano, unos 50.000 hombres, con un estandarte. ¿Sabes cuál era ese estandarte? La sábana santa de Turín, que entonces se llamaba el Mandilium o Totrasagium de Edesa. Con esa figura de Cristo se presenta ante sus hombres diciéndoles que él ya no solo es el emperador, que ahora es uno de ellos. Por eso ese día no lleva botas púrpura, lleva botas negras, porque la bota negra desde la época de la República es el calzado del soldado romano. Él se presenta como uno más de ellos, porque ya solo hay un emperador, Cristo, y les propone una cruzada en toda regla, es decir, vamos a luchar por Dios, porque Dios es nuestro Señor. Hay que recuperar Jerusalén, hay que recuperar la Vera Cruz.
y comienza una aventura que va a durar 6 campañas ininterrumpidas y que va a llevar a Heraclio a la cabeza de su ejército, que va a combatir en primera línea, que va a ser herido repetidas veces, que va a pelear junto a sus hombres codo con codo, a través de una serie de campañas que dejan pequeñitas las de Trajano y las de cualquier otro, hasta el corazón de Persia. 6 campañas, luchando en Armenia, en Siria, en lo que hoy sería Irak, Mesopotamia, Irán, hasta que en 627, en Nínive, junto a las ruinas de Nínive, en una gigantesca batalla, la última gran batalla del mundo antiguo, Heraclio vence definitivamente a los persas, Cosroes II es muerto por sus propios nobles, se llega a una paz con su sucesor, se restablece la frontera, entra en triunfo en Constantinopla el 1 de enero de 629 en una cuadriga de oro tirada por 4 elefantes capturados a los persas. En 630 restaura la Veracruz en Jerusalén, todo parece maravilloso, el mundo parece de nuevo un mundo romano y en ese momento, ¿qué está pasando? Pues que a la par que Heraclio entra en Jerusalén, hay un señor que se llama Mahoma entrando en la Meca, el mismo año. Mientras que los dos grandes imperios han estado desangrando a puñaladas desde el año 603, en Arabia, que hasta entonces había sido una suerte de colonia de Bizancio y de los persas controlaban de forma, vamos a decir, comercial, política, lo que hoy sería el Golfo Pérsico, Omán y Yemen, y los romanos, lo que hoy sería la mayor parte de Jordania y Arabia Saudita, ¿vale? Claro, como llevan 25 años matándose entre ellos, se han olvidado de Arabia. ¿Y qué ha pasado en Arabia? Que han surgido una serie de profetas guerreros. ¿Y cuál es el profeta guerrero más exitoso de todos? Mahoma. Y Mahoma en 628 ha vencido a la Meca, en 630 entra en la Meca, ya tiene unificadas a casi todas las tribus de Arabia y las lanza a la conquista de dos imperios, Persia y la Romania, Persia y Bizancio, agotados tras 25 años de guerra. Claro, Al claro. principio, bueno, Heraclio resiste, incluso obtiene algunas victorias sus tropas, pero al final, ya ha muerto Mahoma muere en 632, pero sus sucesores, Abu Bakr y Omar, continúan esas campañas. El momento decisivo, 636, Yarmouk. Ese año en Yarmouk, Heraclio ya está viejo, Heraclio ya está enfermo, tiene hidropesía, ya no es aquel emperador que se pone al mando de sus tropas, es un señor enfermo, es un hombre torturado mentalmente, porque se ha casado con su sobrina contra la ley de la iglesia y contra el pueblo, y esto hace que estas derrotas ante los árabes sean presentadas como una especie de castigo De por su castigo. impiedad, ¿no? Pues en 636 sus ejércitos son derrotados en Yarmouk, en lo que hoy son los Altos del Golán. Y en 638 tienes a los árabes entrando en Jerusalén. O sea que poco duró cuando estaba Claro, Heraclio. imagínate que es dramático, ¿no? Te conviertes en un héroe, logras vencer al gran imperio rival, Persia, y de repente surge un nuevo peligro que nadie esperaba, una nueva fe, un nuevo imperio. Y toda tu obra, que tanto te ha costado, en unos años es esparcida al viento, ¿no? En 641 Heraclio muere, enfermo, agotado. Para ese año ya tienes a los árabes conquistando Egipto. Egipto era la llave, porque Egipto representaba un cuarto de los ingresos del imperio, un cuarto. Y porque Alejandría de Egipto era el gran puerto del Mediterráneo junto a Constantinopla. Se cierra una época y se abre otra. Y en esa nueva época el Islam va a estar también en el Mediterráneo, el mundo árabe ya está en el Mediterráneo, Roma ya no controla el mundo mediterráneo. Si te das cuenta, la historia del Imperio Romano, desde las guerras de Aníbal, es la historia del éxito sobre el control del mar. Ese éxito lo renovó Justiniano, pero ahora con Heraclio definitivamente el Mediterráneo se rompe. Ya no es un mar romano, ya no es un lago romano. Sí, sí, o sea que la historia de Heraclio es agridulce o dulciagria, como si, ¿no? O Sí, sea, sí. empezó muy dulce y terminó bastante agra. Y bueno, y por otro lado, los persas, porque Cosroes II es el último rey persa, sasánida. No, su hijo Kabat, Ah, luego es también asesinado poco después, tienen una serie de shahansas, incluso de reinas como Boran, pero en 636, unos meses antes de que los ejércitos romanos fueran destruidos en Yarmouk, los ejércitos persas fueron destruidos en Cadesilla. Y aunque el último emperador persa muere en 651, en 651, pero realmente Persia a partir del año 636
cayó en picado, ¿vale? De hecho, Persia va a ser conquistada por completo en 651. Ujú. Sí, 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 La sí. Romania no, el Imperio Bizantino no, pero eso ya forma parte de otra historia. Una cosa importante para vosotros, numismáticos, Heraclio deja de acuñar en latín y empieza a acuñar en griego. El griego se convierte con él definitivamente en la lengua del imperio, la lengua del ejército, la lengua de la administración, la lengua del palacio y de la moneda desde el año 629. 629, el griego. Se acuña ya moneda en griego, se habla griego en el ejército, se habla griego en la administración y en el palacio. ¿Y eso por qué? Porque era algo inevitable desde el punto de vista cultural. ¿Dónde está el centro del imperio? En el mundo griego, realmente. Constantinopla es una ciudad griega. La mayor parte de los hablantes, es decir, en cierta manera, en época de Justiniano, todavía el latín podía jugar un papel muy importante. ¿Por qué? No solo por la tradición, sino porque los habitantes de Tracia, lo que hoy es Bulgaria, de Iliria, lo que hoy sería Serbia, Montenegro, Macedonia, Albania, los de Italia, los de África y los de las grandes islas del Mediterráneo hablan latín. Pero en 629 la mayor parte de Italia se ha perdido. Por ejemplo, los Balcanes se han perdido por completo, de manera que la preponderancia del elemento griego es todavía mayor. Ujú. Y también a lo mejor puede ser por algo político, por distanciarse un poco de Focas, que era apoyado por la parte más bien occidental. Puede también ir por ahí los tiros un poco. Y No, dice, ¿no? sobre todo es porque Heraclio, que aunque él viene de África, su familia es armenia, Ujú. eh, digamos que se da cuenta de que realmente incluso ya Justiniano, en cierta manera, aunque él era latino hablante de nativo, cuando hace su códex, su código legal, también cuando tiene lo que es el manual práctico de los jueces, se edita realmente en griego, porque digamos que ya el griego es la gran lengua del comercio, de la cultura, de la educación, ¿vale? En Oriente desde siempre, ¿no? Sí, Y sí. cada vez más, y cada Ujú. vez más. Es decir, esa tendencia de que el griego cada vez tenía más papel frente al latín, arranca en el siglo IV, se va consolidando en el V, se hace casi hegemónica en el VI y en 629 es que el latín era ya muy residual, ¿no? Por ejemplo, en el ejército las órdenes se daban en latín, se seguían dando en latín, pero la mayor parte de los soldados pues eran de zonas en 629 que eran ya grecoparlantes, eran de Asia Menor en su mayor parte. Sí, sí, claro, era ya algo práctico, básicamente. Sí, Sí, sí. Bueno, pues oye, José, seguiremos. No sé si dará para otro programa más o para dos, no lo sé. Queda bastante de este imperio bizantino. Es verdad que ya no tendremos la parte de introducción, pero aun con todo ha sido apasionante. Sobre todo es que este final se nota que Heraclio lo vives con una pasión, porque yo sí, no, sí, yo sí. desconocía completamente toda esa historia y tal y como lo narras, ¿no? Se nota que eres escritor, Sí, sí. se Es nota que que eres vale, yo no. le dediqué muchos años. Buena parte de mi tesis doctoral es el reinado de Heraclio y mis dos primeras novelas son sobre Heraclio, ¿no? Tiempo de León y los Caballeros. Y en Imperios y Bárbaros, que es un estudio sobre la guerra en este periodo, pues hay un capítulo entero dedicado a Heraclio. Entonces, digamos que para mí Heraclio es especial. Sí, 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 ¿no? Y se nota, se nota. Y además jolín, que como lo has narrado, yo estaba con el corazón encima, es que yo lo desconocía, ¿sabes? Si hubiera conocido la historia, pues, pero es que encima la desconocía, o sea, tú imagínate cómo estaba yo escuchando la historia de Heraclio. Bueno, pues oye, Gracias. José, lo dejamos aquí, ya continuaremos. Un placer, espero a vosotros que os haya gustado, porque vamos, seguro que os ha gustado toda esta historia bizantina, sobre todo por lo desconocida que es y por lo bien que lo ha contado José. Así que bueno, nos vemos en el siguiente programa. Si quieres decir alguna cosa, José, Pues nada, darte las gracias y seguiremos hablando de Bizancio dentro de un tiempo y nada, espero que haya sido una buena introducción al mundo bizantino. de acuerdo, pues ahí lo dejamos. Venga, un saludo.